6 de la tarde con 54 minutos. Diferentes hechos de violencia marcaron la primera semana sin estado de excepción en la Araucanía y también en Arauco, medida que facultaba a las Fuerzas Armadas a disponer de medidas de control y fiscalización en la zona. Para conversar sobre este tema ya estamos en contacto con Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de la Araucanía. Patricio, ¿cómo le va? Muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias por la invitación. Patricio, ¿cómo evalúa o más bien cómo califica las decisiones y acciones encabezadas por el gobierno del presidente Boric en la denominada Macrozona Sur? Mire, nosotros valoramos en un comienzo que la primera semana asistiera a la región la ministra con una comitiva de ministros y le dieran importancia y se abocaran al tema, y posteriormente el subsecretario. Sin embargo, hemos manifestado nuestra preocupación por el retiro de militares del contingente dedicado a la prevención de delitos, ¿no es cierto?, y en apoyo a Carabineros. Y creemos que es una situación complicada en el sentido de que al haber mucho menor cantidad de efectivos, los delitos pueden aumentar, particularmente aquellos delitos que habían disminuido. Patricio, pero en ese sentido, ¿usted considera que el camino para al menos intentar alcanzar una solución al conflicto es el diálogo o se requieren otras medidas de carácter más urgente? Por ejemplo, restablecer el estado de excepción en la zona. Mire, el camino es que haya seguridad para las personas, que las personas no sientan miedo, no sean atacadas, quemadas sus casas, sus medios de trabajo, que otras personas resulten fallecidas producto de la acción de grupos violentistas y delictuales con los cuales es muy difícil conversar. El diálogo, sí creemos que debe haber diálogo, pero ese diálogo debe ser en un ambiente de seguridad donde las partes efectivamente puedan dialogar y expresarse. Y particularmente creemos que el diálogo debe ser con toda la región, con todas las personas que viven aquí, que sufren las consecuencias de las acciones de estos grupos, y con ellas definir cuál es el norte, cuál es la forma de relacionarse en la región, y no un chantaje de grupos violentistas que por medio de las armas, en una actitud totalmente antidemocrática, quieren imponer su agenda. ¿Y usted considera, Patricio, que el discurso del gobierno del presidente Boric ha sido en más de alguna oportunidad errático o tal vez permisivo? Yo creo que ellos tienen una visión, un planteamiento en el sentido de generar decisiones amistosas hacia grupos extremos, que en definitiva están mostrando que es equivocada. Que esos grupos no quieren dialogar, que esos grupos tienen una visión, primero no representan al pueblo mapuche en general, menos representan a la región, y ellos quieren imponer su agenda. Y aquí lo que nosotros decimos es que esto debe ser un tema de la región completa, en conversaciones con los poderes del Estado, que es lo que hay que hacer, y no una negociación con grupos extremistas y delictuales. Y en ese sentido, usted sostenía recién, Patricio, que el diálogo no se puede llevar a cabo con grupos extremos o que efectivamente no quieren dialogar, lo decía recién. ¿Qué medidas tomar ahí entonces? ¿Qué considera se hace urgente a estas alturas en la denominada Macrozona Sur? Yo creo que grupos delictuales que están dedicados al narcotráfico, al robo de madera y a la ocupación de tierra vía acciones violentas, asesinatos, quemas de casa, deben ser combatidos y perseguidos con todas las herramientas que da la ley. Y eso significa seguir las causas, presentar las denuncias primero. El gobierno, ante cada hecho, ha dicho que va a evaluar si presenta denuncias. Yo creo que los antecedentes están suficientemente claros y es responsabilidad del gobierno seguir las denuncias porque es su función prevenir el delito. Aquí hay cientos de propiedades destruidas, hay gente muerta, casas, escuelas, medios de trabajo, y si usted toma, nunca hay responsables y personas detenidas por estos hechos.
Ahí estamos viendo las imágenes, un camino público que es cortado para quemar 11 casas y nunca hay un responsable. Jamás hay responsables de esto. Entonces el Estado tiene que asegurar y colocar suficientes recursos para, en definitiva, combatir estos grupos. Si alguno de estos grupos decide bajar las armas y dialogar, bienvenido. Yo creo que sería parte de... Pero no se le puede pedir, por favor, o estar sujeto a las demandas de ellos cuando están apuntando con un fusil. ¿Se equivocó el gobierno, Patricio, antes de asumir cuando decía que estaban abiertos a hablar con todos, incluso con la CAM? ¿O se equivoca también el gobierno al viajar a la denominada macrozona sur a muy pocos días de asumir? ¿Cree usted faltó una planificación mucho más acabada, un plan mucho más elaborado? Yo creo que las personas... mire, aquí lo que importa son las decisiones que toma el gobierno. Pueden haber habido equivocaciones en la planificación, pero hay una decisión de conversar y después lo que haya dado una señal de ocuparse del tema y de querer conversar. Pero los hechos le demuestran que esos grupos están dispuestos a conversar en los términos que ellos definan. Y esos términos es a través de la violencia, es a través de la imposición y el sometimiento del resto de las personas, y son una minoría que no representan a nadie. Las personas del pueblo mapuche, las personas de la región han votado constantemente, han elegido sus autoridades y creo que han enviado mensajes claros, pero aquí se intenta poner a estos grupos como representantes del pueblo mapuche y no lo son. En ese sentido, entonces, debo deducir, Patricio, que usted está de acuerdo con la declaración que hace el subsecretario Monsalve esta tarde tras la reunión de emergencia, donde dice que bajo amenazas no hay diálogo. No, es obvio que bajo amenazas no hay diálogo. ¿Y reconoce un cambio en el discurso del gobierno en esta materia, Patricio? Esperemos que sí, esperamos que sí, pero llamamos al gobierno a cumplir la tarea de desarticular estos grupos, porque están haciendo mucho daño a personas que no tienen por qué pagar ese daño. No puede el gobierno dejar en la indefensión a la ciudadanía y tiene que abocarse a desarticular estos grupos, a poner el contingente policial o militar que permita reducir los hechos de violencia. Aquí, cuando hubo más de 2.000 militares, es cierto que hay ciertos tipos de delitos, como los atentados incendiarios, que tuvieron una variación pequeña, una disminución pequeña, pero sí fueron en lugares mucho más apartados, sí hubo muchos otros delitos que se redujeron sustancialmente, como las usurpaciones, que hoy día están aumentando. La última semana ya hubieron varias usurpaciones y los meses previos no habían habido. La tranquilidad para transitar en ciertas rutas. Ahí usted muestra las imágenes de una ruta pública que está cortada y donde se comete el atentado al lado de la vía pública. Las cosechas agrícolas y otras actividades que se ejecutaron normalmente bajo el estado de excepción. Aquí a nosotros no nos interesa el color del uniforme, lo que nos interesa es que haya efectivamente seguridad y que haya personal que permita controlar estas actividades ilegales, que no haya tránsito de madera robada, que no haya tránsito de drogas desde ciertos lugares que se sabe, y en definitiva que haya más seguridad para las personas. ¿No es solo entonces una solución política, Patricio? Absolutamente, yo creo que la política debe ejecutarse, se deben buscar soluciones y se debe tratar de mejorar en el largo plazo, pero eso no significa tolerar hoy día este tipo de acciones. Yo creo que para usted que vive en Santiago, para cualquiera, le preocupa que se mejore en el largo plazo la situación de la delincuencia, que se disminuya, pero también usted va a exigir que hoy día exista, ¿no es cierto?, carabineros y la ley cumpla su papel respecto a delitos que ocurren día a día. Le quiero agradecer, Patricio Santibáñez, por esta conversación con CNN Chile. Vamos a quedar bien pendientes a lo que pueda ir pasando durante las próximas horas. Ya se han alzado varias voces que piden restablecer el estado de excepción en la denominada macrozona sur. Vamos a quedar bien pendientes a lo que pase en los próximos días. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Que esté muy bien. Vamos a hacer un alto en las noticias cuando son las 7 de la tarde con 4 minutos. A la vuelta y más.